Anda el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muy soliviantado porque considera que los españoles no leen correctamente las informaciones. Mejor dicho, considera que los medios de comunicación no damos las informaciones correctamente y esto hace que la gente se equivoque. Saben ustedes que el señor presidente del Gobierno, el señor Sánchez, está muy empeñado en que todos reconozcamos que la economía española va como un cohete, va como una moto, va a todo trapo. De hecho, esta semana en el Congreso de los Diputados, en esa sesión maratoniana en la que nos tuvo 6 horas hablándonos de lo mal que lo hacemos los periodistas porque no somos capaces de reconocer su grandísima gestión al frente del Gobierno, una de las cosas que dijo es que no es normal que casi un 20% de la población española considere que tenemos una crisis económica cuando la economía española, como todo el mundo sabe, va como un cohete. Bueno, ya saben ustedes que hemos estado repasando en estos vídeos y seguiremos haciéndolo todos los datos que demuestran que ese 20% de la población es poco para el volumen de personas que en España están sufriendo los efectos de una gestión económica nefasta que lo único que está haciendo o consiguiendo es disparar el gasto público, disparar la deuda y empobrecer cada día más a toda la población, porque el efecto que está teniendo las políticas de Pedro Sánchez precisamente es la de empobrecer a absolutamente toda la población, cada una en una determinada medida, pero en definitiva a todos. Es un efecto que llega a todos los españoles. Pero vamos quizá con uno de los detalles, un detalle especialmente sangrante por cuanto el, digamos, volumen del bulo era espectacular, y fue cuando se refirió, hablando de esto de que la gente no es normal que crea determinadas cosas que según él son mentira, decía que no era normal que el 34% de la población, y así lo comentaba desde la tribuna del Congreso, piense que el problema en España, o que hay un problema en España de ocupación, que el 34% de los españoles teman que les ocupen la casa. Decía el señor presidente del Gobierno que esto no tiene ningún sentido porque la ocupación solo afecta a menos del 0,06% de las viviendas en España. Entonces diremos, oye, ¿quién miente aquí? ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Dónde está la realidad? Bueno, pues lo que podemos decir abiertamente es que el señor presidente ha mentido o ha emitido un bulo. El problema de la ocupación en España no se limita al 0,06% de la vivienda. ¿Por qué decía esto el señor presidente del Gobierno? Porque según los datos de la justicia española, por la vía penal, las denuncias por ocupación de vivienda ilegal se reducen al 0,06% o un poquito menos del parque de viviendas. ¿Esto significa que solamente han sufrido problemas de ocupación este número de viviendas? En absoluto. Sepan ustedes que el propio Poder Judicial cifra en aproximadamente 18 meses, año y medio, la media de tiempo que una persona tarda en recuperar su vivienda, un propietario tarda en recuperar su vivienda, cuando acude a esa vía penal a tratar de denunciar los hechos y a que la justicia le dé la razón como propietario y le devuelva su casa. Es decir, que eche a los ocupas y le devuelva las llaves y su propiedad, una propiedad que va a tener que seguir pagando mientras otros las disfrutan y la justicia paraliza durante 18 meses ese proceso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchos propietarios, muchísimos propietarios han acudido a otras vías, como por ejemplo empresas famosas, conocidas como Desokupa, que presume de haber llevado a cabo nada más y nada menos solo esta empresa en estos últimos años más de 7.600 desocupaciones de una manera, ellos dicen, pacífica, sin que ocurra violencia, mediando entre el ocupa, el propietario, siempre con un abogado de por medio. Claro, estas 7.600 no aparecen en las estadísticas del Poder Judicial en España, de la vía penal, de los datos de los juzgados de lo penal en España, porque no llegan a esa vía. Directamente se soluciona antes pagando a una empresa como Desokupa para que les devuelvan su vivienda, no en 18 meses, sino a ser posible en 18 horas o en al menos como mucho 18 días, que es lo que habría de esperar o cabría esperar en un estado donde hubiera realmente la protección de la propiedad privada y estuviera esta garantizada. Esto por un lado, pero por otro tenemos que dar otras cifras que son espectaculares, y es que el problema de la ocupación no solamente se circunscribe a que una persona ocupe una casa de manera ilegal produciendo un allanamiento de morada, no.
El problema que ha crecido de una manera espectacular en nuestro país en los últimos años, y ha crecido desde 2019 en más de un 60%, es el de los impagos de los alquileres, los famosos inquiocupas. Estas personas que deciden ocupar una vivienda por otra vía, alquilan una vivienda, pagan 2 o 3 meses o un año y de repente dejan de pagar. Y como el Estado español, del que es presidente del gobierno, el señor Sánchez, le ampara frente al propietario, el propietario sabe que en ese momento le esperan al menos 2 años de peregrinación en el desierto, insisto, al menos 2 años de peregrinación en el desierto, hasta poder recuperar su propiedad, teniendo que seguir pagando los servicios y no pudiendo disfrutar de esa propiedad, ni tampoco de los réditos que ésta pudiera darle en un alquiler normal. ¿Por qué esto no aparece en la estadística? Porque la justicia lo considera un incumplimiento de contrato y no va por la vía penal, sino por la vía civil. Entonces, también sale de la estadística. Con lo cual, que el señor presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, intente decirnos a todos los españoles que el problema de la ocupación se circunscribe al 0,06% del parque de viviendas en España es un bulo, es una tomadura de pelo y, desde luego, no es de recibo para ninguno de los españoles. Porque el verdadero problema, más allá de las cifras que demuestran la mentira, la falsa verdad o la falacia interesada del señor presidente del Gobierno, más allá de eso, lo cierto y verdad es que el problema de la ocupación en España trasciende las cifras. El problema de la ocupación en España y de que se perciba ese miedo por parte del 34% de la población, que yo creo que es una cifra bastante mayor a ese 34%, es que el derecho de propiedad no está garantizado y todo el mundo sabe que si te ocupan una vivienda vas a tardar, si vas por la vía de la justicia, al menos 18 meses en recuperarla. Ese es el verdadero miedo. Si en España cualquier propietario de vivienda supiera que el día que se la ocupan o el día que se la inquiocupan va a tardar 2 días en recuperarla, nadie temería que esto sucediera. ¿Por qué? Pues porque la justicia les ampararía y les permitiría recuperar su vivienda. En definitiva, señor presidente del Gobierno, en España es un problema de la ocupación enorme, gordísimo, y es uno de las razones, de los motivos que están detrás del problema de acceso a la vivienda que sufre España. Ni Airbnb, ni los fondos buitre, ni otro tipo de excusas que están ustedes buscando. Arreglen la defensa del derecho a la propiedad, consigan que si a una persona le impagan en alquiler o le ocupan la vivienda, en cuestión de horas recuperen su casa, y verán cómo sale un parque enorme de viviendas en alquiler que hace que el mercado vuelva a regular los precios de una manera lógica y sana. Si siguen ustedes regulando los precios, seguirán subiendo, y si sigue manteniéndose el problema de la ocupación, seguiremos teniendo problemas de vivienda. Es un problema de primer orden en España y es falso y mentira que no deba preocuparle a nadie porque afecte, como usted dice, de una manera interesada únicamente al 0,06% del parque de viviendas en España. Eso, señor presidente, sí que es un bulo.